Tras la apariencia de una monja sencilla en Ana Catalina Emmerich, se esconde una de las grandes místicas católicas de los últimos siglos. Desde su más tierna infancia fue un alma de excepcional bondad, devoción y pureza. Su vida y su legado iluminarán por siglos al cristianismo y a toda la humanidad. Por muy incomprensible que pueda resultarnos, Ana Catalina fue bendecida ya desde su niñez con un don acorde a su intensa devoción. Acceder a un conocimiento directo de la vida de Jesús, de la Sagrada Familia, de los apóstoles y de los santos, son sus visiones a través de las que no solo contempla los sucesos históricos, sino que es capaz de percibir los sentimientos y pensamientos de los protagonistas. En la literatura sobre el misticismo se explica cómo una capacidad semejante llega ocasionalmente a las personas espiritualmente desarrolladas. El relato extremadamente detallado, profundo, veraz de sus visiones sobre la vida de los personajes bíblicos y de Jesús aportan al lector una comprensión íntima sobre el cristianismo que desborda al de otras sagradas escrituras. Son elocuentes, hermosas, poderosas, de imprescindible lectura. Para muchas personas de hoy día, pensar que haya existido un milagro semejante, que alguien a través de visiones pueda acceder a un conocimiento de hechos pasados, resulta inaceptable. A este respecto responde este comentario de la propia Ana Catalina Emmerich, relatando una conversación que mantuvo de niña con su devoto padre Bernhard Emmerich, un humilde y abnegado campesino alemán. Debía salir al campo con mi padre y llevar caballo, conducir la rastra y hacer todo género de faenas. Cuando dábamos alguna vuelta o nos parábamos decía: «¡Qué hermoso es esto! Mira, de aquí podemos divisar la iglesia de Coesfeld y contemplar al Santísimo Sacramento y adorar a nuestro Señor y nuestro Dios. Desde allí nos está viendo y bendiciendo nuestro trabajo». Cuando tocaban a misa, se quitaba el sombrero y hacía oración diciendo: «Oigamos ahora misa». Mientras trabajaba decía: «Ahora está el sacerdote en el Gloria, ahora llega el Sanctus, y ahora debemos pedir con él esto o aquello y recibir la bendición». Después cantaba o repetía alguna tonada. Cuando yo levantaba las mieses decía: «Se espantan las gentes al oír la palabra milagro, y he aquí que vivimos de puro milagro y gracia de Dios. Mira el grano en la tierra, ahí está, y de él sale un tallo que produce 100 por 1. ¿No es eso un gran milagro?». El domingo después de comer nos refería el sermón y lo explicaba de un modo muy edificante. También nos leía la explicación del Evangelio. Con respecto al porqué de estas visiones, nos refiere lo siguiente la propia Ana Catalina: «Ayer he pedido fervorosamente a Dios que dejara de concederme estas visiones para verme libre de la responsabilidad de referirlas. Pero el Señor no quiso escucharme, antes bien he entendido igual que otras veces que debo referir lo que veo aunque se burlen de mí y no comprenda yo ahora el provecho que resulte de esto. También he sabido que nadie ha visto nunca estas cosas en el grado y medida en que yo las veo, y he entendido que no son cosas mías sino de la Iglesia. Yo te doy esta visión», me dijo el Señor, «no para ti sino para que sea consignada. Debes, pues, comunicarla ahora. No es tiempo de obrar maravillas exteriores. Te doy estas visiones y te las he dado siempre para mostrar que estoy con mi Iglesia hasta la consumación de los siglos. Pero las visiones por sí solas a nadie hacen bienaventurado. Has de ejercitar, pues, la caridad, la paciencia y todas las virtudes». Las admirables visiones sobre el Antiguo Testamento y las numerosas visiones sobre la vida de los santos me fueron comunicadas por la bondad de Dios, no solo para mi instrucción, sino para que las publicara e hiciera conocer tantas cosas escondidas e ignoradas. Muchas veces me fue inculcado este mandato. Hace mucho yo hube de haber muerto. He conocido en una visión que hace tiempo yo hubiera muerto
si no fuera porque debía hacer conocer estas cosas por medio del peregrino. Así se refería afectuosamente al escritor Clemente Brentano. Él debe escribirlo todo. A mí me corresponde únicamente comunicar mis visiones. Cuando el peregrino lo haya ordenado todo y todo esté terminado, morirá él también. Muchos de quienes hemos llegado a conocer de la existencia de Ana Catalina de Emmerich lo hemos hecho a través de la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. Esta película excelente e inspirada incluye en su guión parte de las visiones de Ana Catalina, no recogidas en los evangelios, que nos ayudan a entender mejor qué sucedió, cómo y por qué. Pues bien, estos destellos de verdad que se reflejan en la película palidecen cuando leemos el relato completo no solo de la pasión, sino de toda la vida de Jesús, de la Sagrada Familia y de muchas otras personalidades espirituales descritas en el Nuevo y el Antiguo Testamento. Durante 2000 años, la luz del ejemplo de Jesús ha brillado a través de los 4 evangelios canónicos, relatos de la vida de Jesús, a la fuerza breves y concisos por las limitaciones del tiempo histórico, escritura en rollos de pergamino. Esa misma luz brilla con indescriptible intensidad, cercana, real, inteligible en los relatos de las visiones de Ana Catalina. Es tan detallado el relato de los hechos, es tan profundo el conocimiento histórico que refleja, son tan íntimos los retratos psicológicos que traza, que resulta imposible entender cómo una monja agustina de educación sencilla pueda relatar estos hechos, si no es que porque se trata de una verdad revelada. Los sucesos que describe Ana Catalina se han visto corroborados por hallazgos históricos y son coherentes con el Nuevo Testamento y con otros textos, como los evangelios apócrifos. Sus detalladas descripciones han llevado a ubicar santos lugares perdidos durante siglos. Un ejemplo es el descubrimiento en Éfeso, Turquía, gracias a sus indicaciones en 1891 de la casa en la que la Virgen María pasó sus últimos años. Algunos testimonios de quienes la conocieron. El doctor Guillermo Wessener era uno de los médicos que integraba una de las comisiones estimadoras de los estigmas de Ana Catalina Emmerich. En largas pláticas que con ella mantuvo el facultativo, recobró la fe perdida, se reconcilió con Dios y abandonó las prácticas del magnetismo que empleaba en algunos casos para curar a sus enfermos. En 1806 había yo oído hablar por primera vez de Ana Catalina hallándome establecido en Recklinghausen. Fui llamado a una junta por Krafthausen, médico del convento de Agnettenberg, para tratar los extraordinarios fenómenos de la enfermedad esta religiosa. Yo había leído acerca del magnetismo en los archivos del Reil, y así pude contar a mis colegas algunos casos de catalepsia, pero este profesor no se dejó convencer por ellos, sino continuó haciendo uso de las medicinas. Era este anciano melancólico que visitaba el convento con entero desinterés, circunstancia que movió más y más a Ana Catalina a seguir fielmente sus prescripciones, tomando las medicinas que le recetaba y que ella había de costear. Díjome dicho profesor que era muy larga la serie de aquellas enfermedades y que todas tenían un carácter propio, pues apenas había salido de una enferma, ya estaba padeciendo otra, que todas recorrían sus periodos y cuando llegaban a un punto en que parecía la muerte inevitable, sobrevenía de repente una mudanza favorable, sin que la medicina ejerciera en ella ninguna acción especial. La vi por primera vez el 21 de marzo de 1813, pues habiendo oído hablar de sus llagas, tomé de aquí ocasión para visitarla como médico. La hallé en el lecho sin conocimiento, pero cuando volvió en sí, me miró con afabilidad y a las palabras del abate Lambert, que le dijo quién era yo, respondió con la sonrisa en los labios que ya me conocía muy bien. Como todo esto me pareció muy extraño y yo lo tenía, por simplicidad, luego al punto creí que desaparecería por completo aquella escena mostrándome yo resueltamente contrario a ella, pero mi cálculo falló cuando iba conociendo mejor a la enferma. A medida que hablaba con ella más frecuentemente vi que era tan sencilla y sincera como se me había mostrado desde el primer momento,
y tal como era reputada por todos, vi en ella cada vez con más claridad un alma verdaderamente cristiana, que vivía en paz consigo y con los demás, porque en todo veía la voluntad de Dios. Tenía a sí misma por la persona más ruin de todas, y a todos los amaba más que a sí misma. Nunca olvidaré cuán sencilla y bondadosamente disipó mis tristes pensamientos y la inquietud que me inspiraba la guerra a la razón inminente. Me dijo muchas veces que pronto caería Napoleón y que Dulmen se veía libre de los ejércitos franceses, como sucedió en efecto. La ocupación francesa de Minden iba seguida de una turba de malvados que cebaron su capacidad en Dorsten. A Dulmen, sin embargo, no lo tocaron. Siempre me pareció la enferma sincera y llana en su conversación. Disgustábale mucho y le causaba vergüenza que se hiciera mucho caso de ella. Era amistosa y afable con todos, a los pobres les socorría secretamente y a los enfermos y desdichados les ayudaba a llevar sus desgracias. Después, he sabido más de la parte que tomaba en las desdichas ajenas. Siempre se echó de ver en ella este género de compasión. Poseía el don de consolar al prójimo. Yo mismo he experimentado frecuentemente los efectos de su caridad. Esta mujer ha despertado en mí la confianza en Dios y me ha conducido a la práctica de la oración, aligerando no poco de esta suerte la carga que sobre mí pesaba y que hacía más profunda mi natural melancolía. Su alma vivía eternamente en Dios, aunque descendía sin cesar al círculo de las pasiones humanas, pues muchos le declaraban sus penas pidiéndole consuelo y consejo. Ambas cosas daba a ella y tranquilizaba a los que estaban turbados. ¿De dónde sacaba estos consuelos para los demás? Fácil es adivinarlo, considerando que su propio corazón estaba libre de toda aflicción a las criaturas. Con rostro alegre y con palabras dulces me decía, las primeras veces que hablé con ella, que estuviera tranquilo y tuviera buen ánimo. Dios es infinitamente misericordioso, añadía, y todo el que llega a él arrepentido y con buena voluntad halla gracia en su presencia. Me instaba con fuerza a visitar y socorrer a los pobres, pues esta es una obra muy buena y agradable a Dios. Quejábase diciendo, nunca ha habido en el mundo menos amor al prójimo que ahora, y eso que es tan hermosa esta virtud y tan grave pecado el menosprecio del prójimo. Hablaba de la fe católica como de la única verdadera, fuera de la cual no hay salvación, y cuando se presentaba oportunidad hablaba también de la dicha incomparable de pertenecer a la Iglesia católica. Confiemos en Dios y perseveremos en nuestra santa fe, gustaba decir. ¿Hay en la tierra cosa más consoladora? ¿Qué religión o qué filósofo puede reemplazarla? Nadie me causa tanta lástima como los judíos, pues su estado es más deplorable y ellos mismos más ciegos que los paganos. Su religión no es otra cosa que un poema de los rabinos, y la maldición de Dios pesa sobre ellos. Pero cuán infinitamente bueno es con nosotros el Señor, que sale al encuentro de nuestra buena voluntad y solo espera para otorgarnos cada vez mayores gracias a que haya en nosotros verdadero deseo de alcanzarlas. Aun los mismos paganos o los que no conocen nuestra santa fe pueden salvarse con tal que sigan la divina luz puesta en nuestra razón y practiquen obras de justicia y de amor al prójimo, queriendo servir a Dios como a sumo Señor y hacedor de todas las cosas. Cuando le hablé de la oración diciendo que, a mi entender, la verdadera oración consiste en cumplir nuestros deberes con fidelidad y en la práctica de la caridad para con el prójimo, y que deseaba saber cómo permanecía ella en oración largas horas, olvidada de todas las cosas que la rodeaban y abismada en Dios, me respondió: ¿acaso es imposible que se le dé a uno a la lectura de algún libro de manera que se olvide al leerlo de todo cuanto le rodea? Pues, ¿cómo sería imposible que hablando un alma con el mismo Dios, fuente de toda belleza, no se embebiera del todo en esta conversación? Empiece usted por adorar a Dios humildemente, y Él hará todo lo demás.
Yo le opuse contra este pensamiento las tentaciones del enemigo, a lo cual me dijo: es verdad que el enemigo trata de impedir al hombre que haga oración, y cuanto más devota es esta oración, mayor empeño pone él en combatirnos. Sobre este punto me fue mostrada una vez esta semejanza. Hallábame en una hermosa iglesia y vi a 3 mujeres en oración. Detrás de ellas había una figura horrible, la cual empezó a halagar a la primera de las mujeres, que no tardó en dormirse. Se acercó luego a la segunda con el mismo intento, pero no pudo conseguirlo del todo. Habiéndose llegado después a la tercera, la golpeó y maltrató, tanto que tuve compasión de ella. Pregunté a mi guía qué significaba aquella visión, y él me respondió que era un símbolo de la oración. La primera mujer había empezado a orar sin fervor ni gravedad, y por esto la durmió luego el demonio. La segunda era mejor que la primera, pero también tibia. La tercera era buena y su oración muy fervorosa, por lo cual la tentación fue más violenta. Pero felizmente ella la rechazó. Es oración especialmente agradable a Dios, la que se hace por los demás y sobre todo por las almas del purgatorio. Rogando pues por ellas, pone usted su oración a buen rédito. Yo, por mi parte, me presento ante Dios, sumo Señor, como sierva suya, y hago mi oración diciendo: haz, Señor, de mí lo que sea tu voluntad. Y me retiro tranquila, pues un Padre tan bueno y amoroso no puede menos de darme pruebas de su bondad. Las ánimas benditas sufren en el purgatorio tormentos indecibles. La diferencia entre los tormentos del purgatorio y los del infierno reside que en este no hay sino desesperación, mientras que en el purgatorio reina la esperanza. El mayor tormento de los condenados es la cólera de Dios. De esta cólera podremos concebir alguna idea pensando en el espanto de una persona que ve venir sobre sí a un hombre entendido en ira y no le es posible huir de su poder ni de sus amenazas. Cuando le hablaba yo del destino del hombre, me decía: ¿sabe usted para qué ha criado Dios al hombre? Para gloria suya y felicidad nuestra. Después de la caída de los ángeles determinó Dios criar al hombre para ponerlo en el lugar de las legiones de los ángeles réprobos, por lo cual tan pronto como se complete el número de los ángeles réprobos con otros tantos hombres justos, se acabará el mundo. También, hablando de la limosna y de la práctica de los deberes del propio Estado, me relataba sus visiones tocante a esto. Así díjome una vez: aplique usted sus fuerzas y su fortuna al bien de sus enfermos, pero sin perjuicio de su propia familia. No uno solo, sino muchos son los que claman a usted. Los méritos de los pobres están en su misma pobreza, pues la fe nos enseña que el estado de pobreza es el más envidiable. Como quiera que el Hijo de Dios lo eligió para sí, y porque los pobres son los primeros que tienen derecho al reino de los cielos. Y con este motivo me refirió algunos rasgos muy interesantes de la vida de Jesús y me dijo que María se había ocultado con el niño algunos días después del nacimiento en una cueva subterránea para huir de las miradas de los curiosos que le seguían. El conde Federico Leopoldo de Stolberg llegó con su esposa Dulmen el 22 de julio de 1813. Fue embajador de Copenhague y escribió novelas y tradujo la Ilíada y la historia de la religión de Jesucristo, la vida a la estigmatizada, y le produjo una honda impresión que transformó su vida. Ana Catalina lo vio en una visión gloriosa del cielo. Overberg nos anunció a Ana Catalina y nos condujo hasta ella a las 9 de la mañana. Su reducida habitación, que solo tiene una puerta, da a la calle, desde donde se ve muy bien que no hay allí nada que no pueda ser examinado desde la misma calle. En aquella habitación brilla la limpieza y no se percibe ningún olor. Aunque a Ana Catalina le es muy penoso que la vean las gentes, nos recibió con suma afabilidad. Overberg le rogó que sacara las manos del lienzo donde ordinariamente las tiene envueltas. Era viernes y de las llagas de las espinas le habían salido mucha sangre. Quitóse la toca y el lienzo. Tenía la frente y la cabeza como atravesadas por fuertes espinas.
Víansele claramente las heridas frescas, llenas en parte de sangre todavía líquida. Todo el circuito de su cabeza estaba también ensangrentado. Ningún pintor ha representado estas heridas tan al vivo. Las llagas de la parte exterior de las manos y de la superior de los pies eran mayores que las de las palmas y que las de las plantas, y las de los pies, mayores que las de las manos. Todas ellas estaban manando sangre. Los médicos, antes y más explícitamente que los sacerdotes, dijeron que aquel fenómeno era maravilloso, porque tienen datos evidentes para juzgar de los hechos según las reglas ciertas de la ciencia. Dicen que es imposible que se conserven artificialmente siempre en el mismo estado estas llagas, pues no se irritan ni se inflaman, ni llegan a curarse. Tienen por imposible explicar naturalmente que no desfallezca a consecuencia de estas heridas incomprensibles de suyo y del dolor del que nunca se ve del todo libre, que lejos de sucumbir ni siquiera palidece y que sus miradas están llenas de la vida del espíritu y del amor. Desde hace algún tiempo es libre para recibir o no a las personas que la van a visitar. Estas visitas le son muy penosas. La mayor parte de ellas no las recibe, aunque vengan de lugares lejanos. Solo hace excepción en favor de las personas por las que median sacerdotes o el médico. Dice que bastante ocupación tiene con rogar a Dios que le dé paciencia para sufrir sus continuos dolores y que es tentar a Dios poner a prueba su paciencia a los que vienen a verla, movidos las más de las veces por curiosidad, que el que antes no cree en Jesucristo tampoco creerá ahora cuando mire las llagas, lo cual no debe extrañar si se considera cuán molesto debería ser una religiosa tan sensible y recatada el sufrir las miradas de los muchos curiosos, a menudo poco delicados. Ana Catalina, que en su niñez había guardado vacas y trabajado en el campo, se expresa con ternura y usa de un lenguaje noble que por cierto no aprendió en el convento. Cuando habla de la religión, no solo manifiesta dignidad y discreción, sino un espíritu verdaderamente ilustrado. Todo lo que dice respira ingenio, alegre, afabilidad, sabiduría y amor. No hay en ella señal alguna de afectuada gravedad, porque el amor no entiende de artificios. En todas sus palabras, obras y sentimientos se refleja lo que hay de más de sublime, el amor de Dios, la paciencia y la caridad con todos. Qué felices somos, decía Sofía, en conocer a Jesucristo, cuanto más difícil era a nuestros padres, los paganos, llegar a Dios, y lejos de gloriarse en los signos exteriores de la gracia divina, se siente indigna de ellos y lleva con humilde temor en vaso de frágil barro los tesoros celestiales. Uno de los integrantes de la comisión examinadora de los estigmas fue el deán Bernardo Enrique Overberg, gran filósofo, autor de numerosos tratados de ascética y rector del Seminario de Teología de Münster. Lo que publicamos constituye parte de sus observaciones acerca de Ana Catalina, de quien fue director espiritual extraordinario. Ana Catalina no ha sentido desde su niñez movimiento alguno de sensualidad. Nunca ha tenido que acusarse de impureza alguna ni aun de pensamiento. Ella confesó después, interrogada bajo obediencia acerca de esa exención de tentaciones contra la pureza, que por la temprana mortificación y la perseverante sujeción de las demás inclinaciones y deseos, había sepultado los malos apetitos antes de haberlos sentido en sí. Desde los 5 años Ana Catalina no conoció alegría alguna fuera de Dios, ni pena ni turbación alguna, sino sólo a causa de las ofensas que Dios recibe de los hombres. Cuando concebía el pensamiento de imponerse privaciones y mortificaciones, era tan vivo el amor de Dios en que en su corazón se encendía, que acostumbraba a decir: aunque no hubiera cielo, ni infierno, ni purgatorio, te amaría a ti, oh Dios mío, con todo mi corazón, sobre todas las cosas. Había llegado su amor al prójimo a tan alto grado que sentía singular alegría mostrando su amor con obras al que le había ofendido, por lo cual se confesaba de aquellos supuestos pecados mortales con tal contrición que se figuraba aterrada que el confesor le iba a negar la absolución, pero acaeció lo contrario. El confesor le decía: hija mía,
aún no puedes cometer pecado mortal. Entonces rompía ella a llorar a gritos tan amargamente que era preciso apartarla del confesionario. Ana Catalina no pidió a Dios muchas cosas el día de su primera comunión. Pidió principalmente que la hiciera buena y que se cumpliera en ella su voluntad. Se consagró a Dios del todo sin restricción ninguna. Fue tan grande el amor de Ana Catalina a sus hermanas las religiosas que hubiera derramado su sangre por ellas, aunque sabía que muchas no la querían bien. Hacía cuanto estaba en sus manos para complacerlas. Su mayor alegría consistía en que las religiosas le pidieran alguna cosa porque entonces esperaba contentarlas, mas Dios permitió que la superiora y las demás religiosas no la conocieron y que todo lo que le hiciera de ella fuera tenido y castigado como hipocresía, lisonja y orgullo. Al principio procuró disculparse, pero como no lo consiguiera, solo decía después: yo me enmendaré. Siempre que veía a las religiosas, sobre todo en la iglesia, rompía a llorar, por lo cual fue reprendida, pues se tenía aquel llanto por signo de descontento y amor propio. Especialmente fue censurada cuando lloraba durante la misa. Era muy sensible a lo que le hacían padecer sus hermanas, porque veía y oía en espíritu los sentimientos de sus corazones y lo que hablaban entre sí de ella y lo que deliberaban con el fin de humillarla y curarla de lo que tenían por capricho y pereza. Ella me confirmó que sabía todo cuanto sus hermanas decían y proponían acerca de ella. Yo veía con sus palabras y sabía mejor entonces que ahora, 22 de abril de 1813, lo que sucedía en las almas. A veces les di a entender que sabía lo que hablaban y deliberaban secretamente acerca de mí. Entonces debía decirles por dónde lo sabía, pero no podía decirlo. Creían ellas que alguna me informaba de todo. Habiendo consultado al confesor, este me aconsejó que solo dijera que ya había hablado de esto en la confesión y por lo cual no podía volver a entrar en esta conversación con ellas. Su confesor quería que ella recibiera la Sagrada Comunión con más frecuencia que sus hermanas. Las otras religiosas así lo practicaba desde hacía algún tiempo, pero dejó esta práctica contra la voluntad de su confesor, desde la purificación hasta poco después de Pascua de Pentecostés por respeto humano, porque la frecuente comunión podría ser considerada como apariencia de santidad y se burlarían de ella. Además, se tenía por demasiado pecadora para comulgar tan frecuentemente, pero por esta omisión llegó a un estado tan lamentable que no sabía cómo se salvaría y no podía abstenerse de murmurar y lamentarse. Finalmente reconoció su falta en no seguir al confesor y desde entonces comulgó con más frecuencia. Sin embargo, hubo de expiar esta desobediencia por espacio de 2 años, durante los cuales se vio privada de todo consuelo en completa sequedad de espíritu. Testimonio de Clemente Brentano. Llegué a Dulmen el jueves 24 de septiembre de 1818 a las 10 de la mañana. El doctor Wessener me anunció a Ana Catalina Emmerich para que ella no se turbara. Me recibió amistosamente después de recorrer una granja y una antigua bodega. Llegamos a una escalera de piedra en forma de caracol que conduce a su habitación. Llamamos y nos abrió su hermana y después de atravesar una cocina reducida nos encontramos en donde ella estaba postrada en su lecho. Después de haberme saludado me dijo amablemente al verle: no se puede menos de reconocer en usted a su hermano. No pude menos de experimentar íntima alegría al ver su cándido rostro y la inocente y alegre viveza de su conversación. Ni en su semblante ni en toda su persona se notaba huella de violencia ni de excitación. No son expresión sus palabras de una moral pedantesca, ni son un sermón pesado sobre la abnegación y menos todavía un lenguaje todo el dulce y empalagoso. Todo lo que dice es breve, sencillo y llano, pero profundo y henchido de amor y de vida. Yo estaba en aquella misma disposición y por esto lo entendía, y recogía cuanto pasaba en torno mío. Me tomaré el cuidado de anotar todo lo que observaré y sepa de la enferma. Tengo esperanza de llegar a ser su biógrafo. Ella habla como una flor del campo y como un pájaro del aire, y a menudo algo de profundo y de profético resuena en su canto. Este lugar ofrece mucho de aquello que las almas simples suelen desear.
es un pequeño pueblo campestre sin arte y sin ciencia, donde no se habla de literatura ni de poetas, donde por la tarde se ordenan las vacas delante de las puertas de las casas. La mayoría de la gente lleva zuecos y los lleva hasta que ayuda a misa. Los niños van al encuentro en la calle de todo pasajero de apariencia y le dirigen besos con las manos. Muchos pobres prometen a quienes les dan limosna el viacrucis, rezando con sus hijos por los bienhechores, y efectivamente, cuando cesa por la tarde el trabajo, el viacrucis es visitado por las familias enteras. Los trabajos delicados de las mujeres consisten en las labores del campo y de la huerta, en preparar lino, desmenuzarlo, peinarlo, hilarlo, blanquearlo, y hasta las hijas de ciudadanos de mejor condición van vestidas como en otros lugares las sirvientas. No se encuentra en toda esta tierra una novela y de seguro ni una moda nueva. Cada uno lleva lo que tiene que sea llevadero. En este lugar hay un correo postal y está la residencia de veraneo del duque de Croy-Dulmen, donde puede albergar un séquito de 30 personas. Con todo esto se quejan del inaudito lujo y de la decadencia de las buenas costumbres de 10 años atrás. He dejado la casa del correo, a donde había llegado, y alquilado un par de cuartos en la parte superior de la misma casa donde ella habita. Aquí están el horno y la fonda del hermano del confesor. He hecho esto para poder observarla mejor. Me detendré aquí un par de semanas por lo menos. Bien pronto espero tener noticias de sus circunstancias externas. Tratándose de una persona aislada del mundo, no produce mayor fatiga conocer todo esto a fondo. Quiero escribir cada una de mis impresiones de lo que me rodea sin seguir un orden fijo hasta que se me presente un punto de vista firme desde el cual pueda contemplarse el conjunto. Necesito una autoridad que me atraiga así por la atmósfera divina de la inocencia y de la piedad, que me conduzca como a un ciego, pues de mí mismo no puedo fiarme. La pobre enferma vive en grande angustia, careciendo del todo de asistencia esmerada, lo cual me aflige constantemente. Su hermana es muy punzante y, como por otra parte carece de experiencia, la enferma se ve en la necesidad de ayudarle en las demás faenas domésticas, pero nunca se queja ni se impacienta. Una vez le pusieron sobre la cama tal cantidad de ropa recién lavada y todavía húmeda que no pudo moverse hasta aligerarse de aquel peso. Con sus manos llegadas tuvo que arreglar aquella ropa mojada y fría, deteniéndola así para que la prensaran y plancharan. Sus dedos amoratados no podían moverse a causa del frío. Así trabaja muchas veces mediodía, y cuando se halla en estado de visión, si entonces pronuncia alguna palabra o hace extática algún movimiento, su dura hermana, que de esto nada entiende, se lo reprende con la aspereza con la que una criada ruda pudiera reprender a un niño enfermo o a un delirante. La vida entera de esta simpática criatura es un continuo martirio, a causa de los infinitos dolores corporales y de los sufrimientos de su alma, constantemente turbada por las visitas de curiosos e ignorantes, pero siempre se muestra afable y cariñosa, y en todas las circunstancias da el honor debido a la voluntad de Dios, que así es servido de probarla y humillarla. Acepta y agradece con extraordinaria bondad mi solicitud de procurarle algún alivio en medio de su situación incómoda y por tantos conceptos molesta. Hay muchas cosas que por descuido, por inadvertencia o torpeza le causan graves molestias. Así, por ejemplo, junto a su lecho había una hendidura en el muro por donde penetraba el aire helado, y nadie había caído en que era mejor taparla. Clavé allí un pedazo de hule y ella agradeció mucho aquel cuidado mío. Su situación no puede ser más aflictiva, pero ella siempre se muestra alegre y afable. Desde su miserable lecho no puede siquiera ver la luz del cielo ni las copas de los árboles que crecen delante de su ventana. Ella, que se ha criado en la soledad de los campos que rodean la casa de su padre, y que tan vivas y no comunes emociones sentía a la vista de la naturaleza. El viernes 9 de octubre vi con espanto y temor todas sus llagas. Su confesor quiso que las viera para poder dar testimonio de ellas.
La herida de la lanza en el costado derecho causa profunda impresión. A lo largo tendría unas 2,5 pulgadas. La contemplaba con tal sentimiento que no pude pronunciar palabra alguna. Además de la cruz espada que se ve en el pecho, tiene también una cruz latina cerca del estómago, de 1 pulgada, que nunca mana sangre, sino solo agua. Hoy le he visto también sangrar las heridas de los pies. Es cosa que traspasa el alma ver tan maravillosamente sellado, con tales sellos, el mísero cuerpo demacrado de esta paciente que solo puede mover las manos y los pies, pero no puede levantarse ni estar sentada, y que padece además los dolores de la coronación de espinas. Verla con semblante afable y lleno de amor, expresando con sus labios inocentes palabras de consuelo y de consejo y alabanzas al Señor, junto al lecho de esta bienaventurada, instruida desde sus primeros años, no por los hombres, sino por el Señor y por sus ángeles y santos. Yo entiendo por mil maneras lo que es la Iglesia católica y lo que es aspirar en ella a la comunión de los santos. Cuán admirables y extraordinarias son las cosas que todos los días observa en ella su confesor. Lo más sorprendente es la acción de la consagración sacerdotal. Cuando estando en éxtasis, se le acercan las manos ungidas del confesor, levanta la cabeza y las sigue con ella hasta que el confesor las retira. Entonces vuelve ella a dejar caer la cabeza. Esto le sucede con todos los sacerdotes, quien tal vez, como lo vi yo, no puede menos de reconocer que solo en la Iglesia hay sacerdocio y que la consagración sacerdotal es algo más que una ceremonia. Una vez le oí decir llorando estas palabras: los dedos consagrados de los sacerdotes serán conocidos en el purgatorio y aún en el infierno y arderán con un fuego especial. Todos los conocerán y vituperarán. Hoy se ha desmayado varias veces a consecuencia de los dolores, por lo cual ha sido necesario darle almizcle, pero habiendo sentido ansias y conatos de vómito, se le han dado fricciones de opio en el estómago. Todas estas cosas las ha llevado con suma paciencia. Estaba casi muerta. Yo me hallaba no lejos de su lecho sintiendo gran compasión, y ella me saludó con un ligero movimiento de cabeza. A todo lo que su confesor le decía respondía desmayada, en voz baja: sí, sí. En medio de aquellas angustias mortales, era una imagen conmovedora de obediencia y sumisión. Al día siguiente decía: la noche tuve que padecer, pero sí puedo sufrirlo en paz, todo me parece muy suave. Es muy dulce pensar entonces en Dios. Un solo pensamiento dirigido a Dios tiene a mis ojos más valor que el mundo entero. Las medicinas no me aprovechaban y yo no podía tolerarlas.